Vamos por favor al libro de Josué, Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 24, es decir, todo este capítulo 2. Josué capítulo 2. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sittim, diciéndoles: vayan y reconozcan la tierra y Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rahab y pasaron la noche allí. Entonces avisaron al rey de Jericó diciendo: unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para explorar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer, que había tomado a los 2 hombres y los había escondido, dijo: es verdad que vinieron a mí unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando iba a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Persíganlos aprisa y los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre unos manojos de lino que tenía ordenados sobre la azotea. Entonces los hombres los persiguieron por el camino del Jordán hasta los vados, y después que salieron los que los perseguían, cerraron las puertas de la ciudad. Antes que ellos se acostaran, ella subió a la azotea donde estaban y les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el miedo a ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de ustedes, porque hemos oído que el Señor hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que ha hecho a los 2 reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales han destruido por completo. Al oír esto, nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento en ninguno a causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahora, por favor, júrenme por el Señor, que como he mostrado misericordia para con ustedes, así harán ustedes con la familia de mi padre, de la cual me darán una señal segura. Dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los suyos, y librarán nuestras vidas de la muerte. Los hombres le respondieron: nuestra vida sea por la de ustedes hasta la muerte, si tú no hablas de este asunto nuestro. Entonces, cuando el Señor nos haya dado la tierra, mostraremos para contigo misericordia y verdad. Luego ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba sobre la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla. Luego les dijo: márchense hacia la región montañosa, para que no los encuentren los que fueron tras ustedes. Escóndanse allí 3 días hasta que hayan regresado los que los persiguen. Después seguirán su camino. Los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que, cuando entremos en la tierra, ates este cordón rojo a la ventana por la cual nos has descolgado. Reunirás junto a ti en la casa de tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza, y nosotros quedaremos libres. Pero si alguien pone su mano sobre cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza. También, si hablas de este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Ella respondió: como han dicho, así sea. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón rojo a la ventana. Caminando ellos llegaron a la región montañosa y estuvieron allí 3 días, hasta que los perseguían regresaron. Quienes los perseguían los buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Después, los 2 hombres se volvieron, descendieron de la región montañosa y cruzaron el Jordán. Fueron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Ellos dijeron a Josué: el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes de esta tierra
tiemblan ante nosotros. Hoy entonces retomamos nuestra exposición del libro de Josué, luego de estos 2 domingos de ausencia que tuvimos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan lo que vimos hace un tiempo atrás, en el capítulo 1, luego de la muerte de Moisés, Josué es llamado por Dios para liderar la conquista. Y vimos que a partir de ese momento, Josué es llamado a creer en las promesas de Dios, a guardar la palabra de Dios, y el pueblo fue llamado a estar unido en la conquista. Ahora, en el capítulo 2 nos encontramos con este registro bastante interesante. El pueblo del Señor, el pueblo de Israel, está en Sitín, frente a Jericó, en la orilla oriental del Jordán. Es decir, Israel aún no ha entrado en la tierra prometida, aún no ha entrado en Canaán. Y Josué, nos dice el texto, envía un par de espías para reconocer la tierra. Y al leer eso, inmediatamente nosotros nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Será que las promesas de Dios se van a cumplir? ¿Será que Dios está en el control de todas estas cosas? Bueno, este capítulo responde a esas interrogantes. Ahora, en la medida que nosotros vamos a exponer este capítulo 2, yo quiero destacar 3 cosas que hay aquí en el pasaje. La primera de ellas la encontramos en los versos del 1 al 3, que nos muestra un plan inesperado. Un plan inesperado. La segunda está en los versos 4 al 7, donde vemos la misteriosa providencia de Dios. La misteriosa providencia de Dios. Y la tercera se encuentra en los versos 8 al 24, donde se destaca la maravillosa misericordia de Dios. Entonces son esas 3 cosas que quiero destacar. Un plan inesperado, la misteriosa providencia de Dios y la maravillosa misericordia de Dios. Con esto presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: Dios en control. Dios en control. Vamos entonces con lo primero, un plan inesperado. Este capítulo abre diciendo: Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sitín, diciéndoles: vayan y reconozcan la tierra y Jericó. Hay algunos que al leer el inicio del capítulo 2 cuestionan a Josué. Inmediatamente se preguntan: ¿Josué dejó de confiar en la promesa de Dios? Dios le había dicho que todo lugar que pisara sería de él. Dios le había dicho que la conquista era un tema cierto y seguro, que él lo iba a realizar. Entonces, ¿por qué se le ocurre mandar espías a explorar la tierra? Bueno, aquí vemos, una vez más en las Escrituras, que la promesa de Dios o las promesas de Dios nunca excluyen la actividad humana. Una cosa no excluye la otra. Dios ha prometido ciertas cosas en su palabra, pero eso no quiere decir que nosotros debemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. Lo que hizo Josué aquí fue hacer uso de medios ordinarios. Él estaba a punto de iniciar una campaña militar y por lo mismo necesitaba conocer al enemigo, necesitaba conocer las fortificaciones que había en Jericó. ¿Y él hizo qué? Uso de los medios ordinarios. Tomó a 2 hombres de su destacamento y dijo: vayan a espiar la tierra. Traigan un informe. ¿Cómo son los muros de Jericó? ¿Cuántos soldados hay ahí? ¿Cómo están armados? Etcétera. Los envió allí. Por lo tanto, queridos, el uso de los medios ordinarios no es falta de fe. No es falta de fe. A veces, lamentablemente, oímos a personas creer de esa manera. No vayas al médico, tienes que orar al Señor, porque la oración de fe te va a sanar. No busques trabajo, espera que el trabajo te llegue, porque el Señor va a proveer para ti un trabajo. No,
Debemos hacer uso de los medios ordinarios. Busco trabajo, voy al médico, etc. Una cosa no excluye la otra. Las promesas de Dios no excluyen la actividad humana. Ahora, este plan de Josué, nos dice el versículo 2, tuvo un inesperado revés. Nos dice, ellos fueron y entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rahab y pasaron la noche allí. Entonces avisaron al rey de Jericó diciendo, unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para explorar la tierra. Uno puede inmediatamente pensar lo siguiente: no pudo haber dos espías más ineptos que estos, porque los pillaron inmediatamente. Inmediatamente supieron que eran espías y que eran de los hijos de Israel. No fueron para nada secretos, no fueron para nada agentes secretos, fueron inmediatamente descubiertos. Ahora, volviendo un poquito atrás, ya les decía que hay algunas personas que han criticado a Josué por proceder de esta manera. Esas personas argumentan que Josué debió haber confiado en la promesa de Dios, confiado en que Dios le había dicho que le iba a entregar Jericó. Sin embargo, si uno mira el texto, en ninguna parte se sugiere alguna crítica a Josué por haber hecho este plan. Y es importante entonces distinguir entre confiar en Dios, confiar en la promesa de Dios y prever cómo Dios va a actuar. Son dos cosas muy diferentes. En este punto, pensemos, Josué no tenía ninguna pista de que el Señor iba a derrotar a Jericó por medio de un milagro. Él no sabía que eso iba a suceder. Él no tenía idea. Simplemente él sabía que la captura de Jericó era crucial, era importantísima para la entrada de Israel en tierra de Canaán. Eso es lo que él sabía. Por lo tanto, ¿verdad?, él empleó este método para obtener información acerca de la ciudad, acerca de Jericó. Él quería conocer las particularidades, ¿verdad?, que Israel iba a tener que enfrentar al querer conquistar esta ciudad. En resumen, Josué, él podía estar seguro de que Dios acompañaría a Israel porque Dios lo había prometido. Podía tener seguridad, podía tener confianza en eso, podía descansar en eso, pero él no podía prever cómo Dios obraría, cómo Dios lo haría. Por tanto, fue muy correcto, fue muy apropiado que él tomara todas las medidas adecuadas, y eso explica el plan, eso explica que haya enviado a estos super investigadores, super espías, que fueron inmediatamente descubiertos. Ahora pensemos, de la misma forma hoy nosotros no mostramos menos fe cuando pensamos que Dios, Él obra a través de medios naturales en lugar de milagrosos. No puedes creer que tienes menos fe por pensar de que Dios va a usar medios ordinarios para bendecir tu vida, para hacer su obra en ti. El Dios claramente puede obrar milagros y nosotros tenemos toda la Escritura como testimonio de eso. Pero es osado de nuestra parte asumir que Él siempre va a obrar milagrosamente, que siempre va a hacer algún milagro. Por lo tanto, planificar nuestro trabajo, ya sea tu rutina semanal, ya sean tus proyectos para el futuro, proyectos personales, ya sean las actividades mismas de la iglesia, ya sea planificar una plantación de una iglesia o cualquier cosa, cierto, es muy necesario y adecuado confiar en la promesa de la presencia de Dios en Cristo Jesús, pero dado que los milagros son por definición algo inusual,
No debemos considerar los milagros como la base de nuestro trabajo. Pero reconocemos que Dios puede hacerlo si es su voluntad. Pero no son la base de nuestro trabajo. No es la base por la cual nosotros actuamos. Entonces hay que distinguir muy bien las cosas, porque a veces nosotros calificamos algo como milagro cuando en realidad eso es providencia divina, que es el gobierno que Dios ejerce sobre toda la creación, sobre todas las personas. Un milagro, encontré trabajo. No, eso no es un milagro. Eso es providencia divina. Ese es el cuidado de Dios sobre tu vida. Milagro, acuérdense que es una intervención de Dios donde el orden natural es cambiado. Eso es un milagro. Entonces, como Josué, nosotros debemos contribuir con todo lo que podamos a la tarea que tenemos por delante en nuestra vida, lo que el Señor ha puesto delante de nosotros para hacer. Pero también tenemos que pedirle a Dios que bendiga la obra de nuestras manos. Pero siempre tengan presente algo, que Dios, como dice el apóstol Pablo en Efesios 3, puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. Él puede hacer mucho más. Sí, yo voy a encomendarme al Señor. Sí, yo voy a pedir su protección. Sí, yo voy a pedir que Él abra una puerta. No voy a esperar un milagro. Voy a utilizar los medios ordinarios. Si Él hace un milagro, alabado sea su nombre. Pero utilizaré los medios ordinarios. Y voy a confiar en que Él puede hacer mucho más de lo que yo sueño. Mucho más de lo que yo imagino. Entonces tenemos en primer lugar un plan inesperado. En segundo lugar tenemos esta misteriosa providencia. Nos dice la segunda parte del verso 1 que los espías fueron y entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rahab y pasaron la noche allí. El texto no dice nada de que aquí hubo algún tipo de encuentro sexual ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se trataba de un burdel que era de propiedad de Rahab, una especie de hospedería donde muchos se quedaban allí. Ahora pensemos un poco, y seguramente todos ustedes han visto alguna vez alguna película donde van espías y entran a un lugar de mala reputación, donde están los malos, donde están los soldados, donde están los delatores, en fin, y van allí a buscar información. Es muy probable que estos hombres, aunque nosotros pensemos que eran un poco ineptos porque los pillaron rápidamente, pero es muy probable que dijeron, entremos en ese lugar, porque en ese lugar podemos obtener información. Aquí hay gente que estaría dispuesta, tal vez si les damos unas moneditas, a decirnos algo sobre esta ciudad, sobre las fortificaciones, etc. Era un lugar entonces donde probablemente llegaban muchos viajeros, donde probablemente estaban algunos soldados, y era un lugar donde se conversaban de muchas cosas. Por lo tanto, insisto, estos espías podían obtener información acerca de la ciudad. Ahora, la noticia, ¿verdad?, de esta exploración clandestina llegó de alguna manera a oídos del rey de Jericó, porque nos dice el verso 2, entonces avisaron al rey de Jericó diciendo, unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para explorar la tierra. Insisto, podemos solo conjeturar, pero por el tipo de persona que frecuenta un burdel, tú no puedes esperar ningún tipo de fidelidad. Es decir, si estos espías le dieron algún dinero por información y le dijeron, por favor, no le cuenten a nadie, olvídate que hubiera pasado. Es probable que ellos inmediatamente fueron donde el rey para obtener ciertamente alguna recompensa por esta información. Había personas aquí que solo actuaban por conveniencia. Entonces, era conveniente delatar a estos espías. Y ahí entonces el verso 3 nos dice que el rey de Jericó mandó a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa,
porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer, que había tomado a los 2 hombres y los había escondido, dijo: es verdad que vinieron a mí unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Y cuando iba a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres salieron, y no sé a dónde se han ido. Persíganlos a prisa, y los alcanzarán. Fíjense, el instante mismo en que llega la policía de Jericó, en busca de estos espías, ¿qué es lo que sucede aquí? Rahab abiertamente miente. Sí, es verdad que vinieron, pero ya se fueron. Ahora fíjense, el texto bíblico es muy claro en señalar que ella mintió. Ella no estaba diciendo la verdad. Ella ocultó a estos hombres. Esto es una mentira. Y eso ha generado muchos éticos, teológicos, a darle vuelta a este asunto de la mentira en el contexto bíblico. ¿Cómo entendemos este tipo de cosas? ¿Es justificable la mentira en ciertos casos? Y esto ha sido una discusión desde los comienzos de la iglesia. Algunos han dicho: no, es que estos hombres no merecían la verdad, por lo tanto ella les mintió. Solo merecen la verdad ciertas personas, y es a esas personas que uno debe hablar la verdad. Pero a mí me parece esa conclusión media bluff. Mentira es mentira, punto. Y el texto bíblico es claro en decir que ella mintió aquí. Pero también el texto bíblico no califica moralmente la mentira de ella. No dice si su mentira fue buena, no dice si su mentira fue mala, solo dice que ella mintió, solo dice que ella ocultó la verdad, que inventó una historia. Pero yo insisto, la mentira siempre es mentira. Ahora sí hay que recordar que Rahab era una mujer cananea, que no vivía bajo los estándares morales del pueblo de Dios hasta ese momento. Ella tenía otra moral. Claro, uno puede decir: pero pastor, la verdad y la mentira son verdades universales. Sí, son verdades universales. Uno puede afirmar eso. Pero, aún así, ella no estaba obligada por la ley de Dios a decir la verdad, como sería el caso de cada uno de nosotros. Ahora, lo que más resalta en esta parte del texto no es tanto la mentira de Rahab. Yo me puse a pensar y a leer y decía: no es tanto que el autor bíblico destaca aquí la mentira de Rahab, sino que lo que más destaca aquí es la soberanía de Dios en toda la situación. ¿Por qué les digo esto? Ellos dicen: saca a esos hombres, saca a esos espías, entrégalos. Y ella dice: no, sí sé que vinieron, pero yo no tenía idea quiénes eran y ya se fueron. Y esta policía se traga la mentira entera. No registraron la casa, no registraron el burdel, nada. Ah, bueno, sí. Ojo, una prostituta me está diciendo algo, ¿por qué tengo que creer? No sé si se han puesto a pensar en ese tipo de cosas cuando leen la Biblia. Dios es soberano sobre toda esta situación. Estos hombres no cuestionan a Rahab, se tragan la mentira enterita. Ahora la pregunta es: ¿cómo eso fue posible? La única respuesta es que Dios está en control de toda la situación por el bien de su pueblo. Dios es soberano sobre toda la situación por el bien de su pueblo. Y aquí nos acordamos, por ejemplo, del famoso texto de Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Entonces es muy importante reconocer la providencia de Dios en nuestras vidas y descansar en el hecho de que Dios está por sobre cada detalle. Nada en tu vida huye del control soberano de Dios. Lo puede estar pasando muy mal. Puede que no sepas qué va a hacer de ti el día de mañana. Puede ser que estás con conflictos y no sabes cómo se van a solucionar. Dios está en control. Él es soberano. Él cuida y ama a su pueblo. Segunda cosa entonces, la misteriosa providencia. La tercera
cosa que encontramos en este texto es la maravillosa misericordia de Dios. Fíjense que el verso 7 termina con la siguiente frase: cerraron las puertas de la ciudad. Yo no sé si ustedes aplican esto, pero cuando uno lee la Biblia, tiene que meterse en la historia. El problema nuestro es que a veces leemos la Biblia ya sabiendo cómo va a terminar, si yo sé, esto va a terminar todo bien, nuevos cielos, nueva tierra, pero métanse en la historia para entender bien lo que el autor bíblico y el Espíritu Santo de Dios están comunicando aquí. Cierran las puertas de la ciudad y nos quedamos, ¿qué va a pasar? ¿Los van a pillar? ¿Cómo se van a ir de la ciudad? ¿Serán descubiertos? ¿Qué va a suceder? Estos dos hombres están atrapados en una ciudad enemiga. ¿Pero qué sucede? Bueno, a partir del verso 8, nosotros tenemos a Rahab y a su inesperada conversión. Fíjense, Rahab, insisto, era una prostituta, dueña probablemente de un burdel, de un lugar donde se realizaba la prostitución. Es decir, era la persona más inesperada de llegar a los pies del Salvador, de llegar a los pies de Cristo. Nosotros a veces pensamos, si se viste bien, si se peina bien, si es honesto, está más cerca del reino de los cielos. Si este otro mira cómo se viste, mira cómo habla, este está más lejos. Así pensamos nosotros. Bueno, aquí nos está mostrando que una persona de las más inesperadas llega a la fe salvadora. Llega a la fe salvadora. Ahora, lo que Rahab dice aquí es muy importante. Fíjense el verso 9. Sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el miedo a ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de ustedes, porque hemos oído que el Señor hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho, a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales han destruido por completo. Al oír esto, nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento en ninguno a causa de ustedes, porque el Señor, su Dios, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjese lo que ella dice. En primer lugar, ella usa el nombre del Dios del pacto. Aquí en nuestra versión aparece Señor con letra mayúscula, y es porque en el idioma original es Yahvé, Yahweh, el Dios del pacto. Una mujer pagana está usando el nombre del Dios del pacto. Segunda cosa es que ella sabe que Dios le ha dado a Israel la tierra prometida. Nosotros estamos aquí, pero sabemos que su Dios, este Dios del pacto, les ha dado esta tierra. También ella sabe que no se trata de un Dios tribal. En Jericó había dioses también, así como en todas las tierras cananeas. Adoraban a los Baales, a las Astartes y a otros más. Puros ídolos. Habían. Pero ella sabe que no es un Dios tribal. ¿Por qué? Porque ella dice, es Señor de arriba de los cielos y aquí abajo en la tierra. Es el Dios verdadero. Por lo tanto, en las palabras de esta mujer nosotros encontramos una verdadera confesión de fe. Confesión de fe. Más atrás en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 39, leemos: reconoce pues hoy y considera en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Tomad esas palabras de la ley escritas por Moisés, tomad las palabras de Rahab, podemos darnos cuenta que ella está profesando una fe en el Dios verdadero. Está creyendo en ese Dios verdadero. Y eso nos lleva a concluir lo siguiente: la fe salvadora, la fe que salva, no se limita a añadir a Dios a nuestra lista de ídolos. Bueno, aquí en Jericó adoramos a Baal, aquí en Jericó adoramos a las Astartes, agreguémosle al Yahweh, al Yahvé, al Dios de los hebreos. No, ella dice, Él es Dios en los cielos, Él es Dios en la tierra, no hay otro Dios. Él es el único Dios
vivo y verdadero. Por eso la fe verdadera, la fe salvadora, implica reconocer que el Señor reclama derechos exclusivos sobre nosotros, sobre nuestros corazones, ¿como quién? Como el único Dios vivo y verdadero. Pero además, Rahab no solamente afirma estas cosas, ella se arroja, se entrega a la misericordia de Dios. Verso 12. Y ahora, por favor, júrenme por el Señor, que como he mostrado misericordia para con ustedes, así harán ustedes con la familia de mi padre, de la cual me darán una señal segura. Dejarán vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los suyos, y librarán nuestras vidas de la muerte. Fíjense, Rahab le pide a estos hombres: trátenme con misericordia. Trátenme con misericordia. Y misericordia aquí es una palabra clave, porque nos lleva al corazón mismo del Evangelio. En hebreo la palabra misericordia es hesed. Y hesed significa tratar con misericordia, significa mostrar amor fiel, leal, significa mostrar amor de pacto a algunos. Y en las Escrituras entonces, esta palabra hesed se usa especialmente para describir cómo Dios trata a su pueblo con gracia, con misericordia, salvándolo, guardándolo. Entonces Rahab le dice aquí a los espías que al protegerlos, ella les demostró a ellos la misma hesed, la misma misericordia, cuando los protegió, cuando protegió su vida. Es decir, ella está diciendo: yo arriesgué todo para ponerme al lado del Dios del hesed, para ponerme al lado del Dios de la misericordia, del Dios del amor de pacto. Por tanto, ahora ustedes deben mostrarme a mí misma esa hesed, esa misericordia, ese mismo amor de pacto, y me deben salvar. Y en las palabras entonces de Rahab aquí nosotros vemos claramente el patrón de la fe salvadora. ¿Qué quiero decir? La fe salvadora se postra ante el señorío exclusivo del Dios soberano. También la fe salvadora cree en los poderosos actos de Dios en la historia. Ojo, no solo en el Éxodo, sino también en la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Pero ¿qué hace entonces la fe salvadora? Da el último paso. Se vuelve a Dios y busca de Él misericordia. Querido, querida, sí, debes conocer los hechos. Debes conocer los hechos. Las palabras de Rahab lo dejan claro. Todos los cananeos conocían la información. Todos los cananeos temblaban ante este pueblo. Ahora, lo que distinguió a Rahab fue su decisión de entregarse a ese Dios que venía a juzgar. Y puede que tú también conozcas los hechos. Puede que hayas escuchado el resumen del Evangelio muchas veces en tu vida. Sabes del nacimiento de Cristo, sabes que Él murió por los pecadores, sabes que Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Sabes todo eso con bastante claridad. Pero nada de eso bastará hasta que no des el último paso. Nada de eso va a servir si no das el último paso. No vas a estar en mejor posición que los habitantes de Jericó, quienes cuando oyeron hablar del Dios de Israel, sí, temblaron, temieron, y aún así fueron destruidos. Acuérdate, los demonios también creen y tiemblan.
Los demonios también creen y tiemblan. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es lo que hizo Rahab. Ir a Dios personalmente y pedirle misericordia. Ir a Dios personalmente y pedirle misericordia. Fíjense, Rahab aquí no está buscando una especie de intercambio de favores. Así como yo los ayude, ustedes me van a ayudar. Ella no negocia aquí con los espías, como si el hecho de haberlos protegido la hiciera merecedora de esto otro. Eso no sucedió aquí. Ella salvó a estos hombres porque comprendió que lo que estaba en juego era mucho más que una conquista militar o las consecuencias de una guerra tribal. Ella sabe que detrás de los ejércitos de Israel está el Dios del cielo y de la tierra. Y decide no huir de ese Dios, sino que corre hacia Él y pide misericordia. Ahora te pregunto, ¿estás huyendo de Dios? ¿Estás huyendo de Él? ¿Te estás alejando de Él o te estás acercando a Él? Hay algunos estudiosos bíblicos que señalan que el capítulo 2 de Josué es completamente innecesario para la narrativa del libro. Es decir, podríamos sacar este capítulo 2 y el libro permanece intacto. No hay ningún problema. No afectaría, ¿verdad?, al libro en su totalidad, o no afectaría el flujo mismo de la narración del libro. La pregunta es, ¿por qué el narrador dedica tanto tiempo para detallar esta pequeña historia? Que, como ya les dije, involucra espías ineptos, una prostituta, policías que no sirven para nada. ¿Por qué? Bueno, yo creo que parte del propósito de la historia de Rahab es recordarnos, en la medida, ¿verdad?, que la conquista ya empieza a ponerse en marcha y empezamos después a presenciar las grandes obras de Dios para llevar a su pueblo a conquistar la tierra prometida, nos damos cuenta que a pesar de todo eso, que es el trasfondo de toda la historia, acuérdense, Josué tiene que ver con la conquista de la tierra prometida. Mi hijo, cuando vio la foto aquí de la serie, me dice, ¿por qué hay soldados? Me dijo. Y ahí se prendió al tiro, ¿por qué hay soldados? Dije, Josué, se trata de conquista, hijo. Conquista. Sí, está eso de la conquista. Pero fíjense, en medio de todo eso, ¿qué nos muestra el capítulo 2? Nos muestra que a pesar de todo, el contexto que es conquista, Dios está dispuesto a salvar a todo aquel que acuda a Él con fe. Incluso una persona tan improbable de ser salva como una prostituta. Si viene a Dios con fe, si viene a Dios reconociéndolo quien es, Dios está dispuesto a salvarla. Entonces, la historia de Rahab nos enseña que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Nos enseña también que nunca es demasiado tarde para pedir misericordia a Dios. Que nunca es demasiado tarde para el perdón, que nunca es demasiado tarde para la gracia de Dios. Por lo tanto, todavía hay lugar en el Gesed, en la bondad, en la misericordia amorosa de Dios, incluso para alguien como tú, como yo. Así que entrégate a Él, hoy. Corre a Él, hoy. Bueno, al concluir la historia, Rahab, dice el texto, deja escapar a los espías por una ventana y exhibe, ¿verdad?, este cordón rojo que era la señal convenida, y espera, ¿verdad?, que Josué y los ejércitos de Israel lleguen. Así termina el capítulo 2. Y cuando los espías finalmente regresan y se reencuentran con Josué,
Le informan de todo lo sucedido, le dan un reporte. Y en el versículo 24 se registra la conclusión a la que llegaron. Y este es un punto clave en este capítulo 2. Fíjense lo que le dice a Josué. El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes de esta tierra tiemblan ante nosotros. En otras palabras, toda esta historia, el temor de los cananeos frente a los israelitas, la intervención del Señor para que los espías no fueran capturados, la conversión de Rahab, todo eso sirve para darle testimonio a Josué de la fidelidad de las promesas de Dios. Dios le había dicho, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo, todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. Y ahora al mostrarle todo esto, ¿qué está haciendo Dios? Le está confirmando a Josué, le está confirmando al pueblo de Israel, yo estoy con ustedes, yo cumpliré mi palabra, yo cumpliré mi promesa. Dios les había dicho que les daría la tierra. Y aquí vemos al Señor reforzando esa promesa, mostrándoles que su palabra es firme y verdadera. Todos tiemblan, tienen terror de nosotros, porque Dios viene con nosotros. Un comentarista bíblico, él escribe lo siguiente sobre esto. Dice, el problema no es que las promesas de Yahvé no sean seguras, sino que necesitamos sentirnos seguros de ellas. Su palabra debería ser suficiente para fortalecernos, pero debido a la debilidad de nuestra fe, Él, en su gracia, se inclina y mediante una multitud de señales, evidencias y providencias nos da la seguridad de su palabra, que ya es segura. Es como un marido que envía una carta o una nota por correo a su mujer diciéndole cuánto significa ella para él. Ella no debería necesitar eso para saber que él la ama, pero es un esfuerzo adicional que la hace sentir amada y apreciada. Así, Yahvé comprende nuestras necesidades. ¿No es eso maravilloso? ¿No es realmente maravilloso? Eso es lo que Dios está haciendo aquí con Josué y con los israelitas. Ya les había dicho, les daré la tierra, se las voy a dar. Pero existe este pequeño detalle, un detalle, ¿verdad?, innecesario en muchos sentidos. Pero cuando los espías regresan, el corazón del pueblo de Dios está tranquilo. El corazón del pueblo de Dios está confiado, el corazón del pueblo de Dios está seguro, porque los israelitas pueden descansar plenamente en Dios, puede descansar en la promesa de este Dios. Ahora, la mayor confirmación de la palabra de Dios, es decir, de que su palabra es digna de confianza, la mayor muestra del gesed de Dios, de la misericordia de Dios, de su amor de pacto, aún estaba por venir. Aún estaba por venir. Pero esta prueba final por venir llegaría solo porque Dios salvó a Rahab. Porque el rescate de Rahab y su posterior incorporación, ¿verdad?, al pueblo de Dios significaron que un día ella se convirtió en una ancestra del Señor Jesucristo. En una ancestra del Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿qué estaba haciendo Dios al llevar a estos 2 espías ineptos a la casa de una prostituta aquel día en Jericó? ¿Qué estaba haciendo al llevar a esta prostituta cananea, aparentemente una mujer desconocida, a la fe salvadora? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Bueno, ya sabemos lo que Dios estaba haciendo. Él estaba preparando el terreno para el Señor Jesucristo. Para que no solo Rahab, sino también tú y yo pudiéramos encontrar refugio bajo la sombra de sus alas. Entonces la belleza de esta historia reside en que apunta a una historia aún mayor.
apunta a una historia aún más bella. Nos muestra al Señor Jesucristo, al único redentor de los escogidos de Dios, al único que puede salvar a los más insignificantes, al único que puede salvar a los peores, en quien el amor incondicional de Dios, la gesed de Dios, está allí disponible para ti. Así que quiero terminar preguntándote, ¿harás lo que hizo Rahab? ¿Estás haciendo lo que hizo Rahab? Es decir, entregándote completamente al Dios del pacto. Recuerda, Él es Dios en el cielo y en la tierra. Y no hay otro Dios. No hay otro Dios. Oremos.